Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer nuevamente conectarnos con ustedes como todos los viernes en punto de las 5 de la tarde, hora del Caribe mexicano, 4 de la tarde, hora del centro del resto del país. Pues estamos transmitiendo desde esta hermosa capital de Quintana Roo, Chetumal, un lugar hermoso, pequeño, a la orilla del mar, un lugar que seguramente tienen que venir a conocer los que no lo conocen. Están cordialmente invitados. Yo soy Rosy Covarrubias, este es Caleidoscopio, este espacio que hemos diseñado para ustedes, pues para compartir un poco el periodismo social, abonar de temas que nos atañen a todos y que a veces no están en la agenda de la gente de la política, que no están en la agenda de la gente que aparece todo el tiempo en los medios, pero que son temas muy relevantes. Y el tema de hoy, sin duda, es un tema que nos debe de interesar a todos, porque pues, al final de cuentas somos parte de la comunidad. Los problemas sociales, la capacidad de los municipios para resolver los problemas sociales. No hay un lugar en el país donde la gente no se queje de alguna situación. Y algunos otros han resuelto ya temas relevantes, como el caso de la basura, otros como el caso del transporte, otros pues la parte de la economía, la infraestructura urbana tan necesaria, tan importante para la convivencia diaria, pero hay otros municipios que se han quedado rezagados. Y uno dice, ¿por qué si ya hay a dónde voltear a ver? Ya no hay que inventar el hilo negro. Bueno, pues hoy tenemos como invitado a uno de los estudiosos, puedo decir que aquí en Quintana Roo es de nuestras figuras más relevantes en este tema, estudioso de estos temas a nivel científico, que nos puede aportar datos, no solamente estadísticas, sino comentar también qué es lo que pasa, por qué en algunas ciudades es tan complicado que los municipios puedan cumplirle a los ciudadanos en lo que se comprometen en la época de campaña, porque al final de cuentas, en la época de campaña todo es bien bonito. O sea, las promesas que escuchamos nos hacen, a veces nos omnibula la mente y dice uno, qué bueno, bravo, por fin vamos a resolver esto y vamos y votamos. Y a la mera hora resulta que no, y así viene un cabildo tras otro cada 3 años. Cada 3 años se está reinventando el país en los municipios, ¿no? Y cada 6 años se inventan pues los programas en los estados y el trabajo o las obras que han hecho las administraciones anteriores, pues es borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque cada administración, tanto municipal como estatal, incluso federal, pues quieren dejar su sello propio. Y a veces, pues, se hacen a un lado tremendas inversiones, los proyectos ahí se quedan, los problemas se acentúan y ¿quién pierde a la mera hora? Pues el ciudadano. Vamos a abonar un poco en este tema, vamos a charlar con nuestro invitado, a quien le doy la bienvenida, al maestro León Lizarraga Cubero. Ya lo tenemos aquí, aprovechando los beneficios de la tecnología. Le damos la bienvenida. Maestro, gracias por destinar un poco de su tiempo para compartir con nosotros sus conocimientos. Es nuestro referente para hablar de problemas municipales, para hablar de cuál es el panorama. No tenemos aquí a nadie, pero nos da mucho gusto tenerlo a usted tan cerca y que podamos acceder al conocimiento. Sobre todo como presidente del Consejo Directivo del Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, pues una entidad que ha hecho estudios por muchos años, o sea, no es nuevo, no es de ayer, no es de hoy, sino por mucho tiempo se han dedicado al estudio de la problemática social, por qué se dan, por qué, sobre todo, por qué no se mueven los municipios, por qué a veces teniendo el recurso, por qué no siempre es falta de dinero. A veces teniendo el recurso no hay esa sinergia entre la voluntad política, las ganas de cumplirle a la gente a la que le prometieron y el recurso. Así que, maestro, ¿por dónde empezamos a agarrar el toro? ¿Qué tal, Rosy? Muchas gracias. Un placer saludarte por este medio. Ya sabes que siempre encantado de estar contigo en cualquier espacio en donde te encuentres. Y agradeciendo también la transmisión que haces desde Guadalajara con este programa importante, Guanatos. Pues saludarlos a todas y todos. Pues sí, ciertamente son temas que hoy en día, pues pareciera que no tienen importancia. La agenda de México se ha volcado hacia, pues, otro rumbo.
hablar de los municipios, hay que decirlo, como parte integrante de la cual somos en el Instituto de Administración Pública, que es una asociación civil con casi 46 años de vida. Ahora el 9 de noviembre próximo cumplimos 46 años de vida en Quintana Roo. Formamos parte de una red internacional y nacional de institutos similares en el mundo. Y bueno, pues nosotros somos parte de organismos internacionales municipalistas, la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal, la OICI, que nació en La Habana, Cuba en 1938, como un organismo multilateral de Naciones Unidas que tiene su centro operativo en Madrid, España, y con quienes hemos enviado a más de 200 personas, servidoras públicas y incluso algunos de ellos tomadores de decisión, por ejemplo, regidores de los municipios, a cursos de pasantías gratuitos. Nosotros somos la única entidad social y pública, hay que decirlo, porque no conozco yo programas, incluso del CONACYT, programas específicos que brinden becas a los servidores públicos municipales, con una estadía de un mes gratuita en España, con todos los gastos pagados, para que conozcan las buenas prácticas, que hacen bien en otras latitudes y por qué lo hacen bien, como para que pues, se pudieran replicar en México y particularmente en Quintana Roo, ¿no? Pese a eso, pues he de decirte que tenemos prácticamente casi 10 años que ningún municipio en Quintana Roo nos contrata, nos pide ayuda, nos dice, oye, queremos emprender un camino de modernización, de innovación gubernamental, de acompañamiento social, porque son una parte pues del sector social importante, que nos ayuden a amalgamar o a traducir la demanda social en elementos técnicos para que pueda tomarse esta demanda social como criterio específico para hacer el presupuesto, mejorar la planeación, que haya mayor participación ciudadana, por qué no funcionan bien las áreas, por qué los programas públicos tienen pues tantos recovecos, en fin, algo que quisiera, digamos, llamar la atención de la gente de que los municipios por lo menos están tratando de hacer algo, ¿no? Hubo uno pudiera pensar que porque tienen otras fuentes de información o de asesoría, pero en realidad no lo vemos. Yo creo que es una consecuencia de lo que pasa en el país, Rosy. Como parte de estas organizaciones a las que pertenecemos, nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la FENAM, a la Federación Nacional de Municipios de México. Yo, en lo personal, independientemente del YAPRO, he sido secretario técnico de la Red Nacional de Síndicos, de la Red Nacional de Regidores de FENAM. He trabajado mucho en acompañamiento con FENAM durante muchos años. Y bueno, FENAM lleva más de 35 años luchando por una agenda municipalista. Logró, después de más caso, tanto los legisladores como todos los partidos políticos, y lograron instaurar a partir del gobierno de Vicente Fox, luego con Calderón y ya más asiduamente con Enrique Peña Nieto, una agenda municipalista que pues impulsara por lo menos programas que vincularan los recursos federales directamente a los municipios. Eso es muy importante decirlo porque todos los problemas residen en el territorio, impactan en donde están las personas. ¿Y dónde están las personas? Pues donde conviven las personas, donde cohabitan. Y pues las casas están asentadas en un territorio específico, en el territorio municipal. Las cuadras también, saliendo de la casa hay una cuadra, saliendo de la cuadra una colonia o una comunidad, en el caso de las comunidades rurales o indígenas en nuestro caso. Y saliendo de esas comunidades hay una ciudad, hay un municipio, en donde convergen una serie de acontecimientos y necesidades muy particulares que el primer encargado de resolverlas
pues es el municipio, independientemente de estas capacidades jurídicas con que cuenta el municipio, a diferencia del Estado y de la Federación, de atender problemas muy concretos, por ejemplo, el agua potable. El agua potable es uno de los servicios públicos, es el primero de la fracción tercera del artículo 115 constitucional. Es un derecho humano, además. Que además es un derecho humano, pero que le corresponde a los municipios. Y en el caso de Quintana Roo, esa capacidad, esa responsabilidad pública que tiene el ente municipal se la transfiere al Estado, ¿no? Teniendo de pleno derecho la capacidad, como en otras entidades de la República, de hacerse cargo de ese servicio público. Y también, hay que decirlo, de escapar a la posibilidad de hacerse de recursos para tratar de hacer más, pues, más obras, cubrir más necesidades, ¿no? Entonces, con la FENAM, la FENAM logró establecer más de 42 programas para que los recursos de la federación fueran directamente a los municipios, en un proceso se le llama de subsidiariedad, para que, digamos, el ente más cercano a la comunidad tenga la posibilidad de resolver los problemas públicos. Y eso, pues a partir del sexenio pasado, pues se vio pues mermado, se debilitó totalmente, se dejó de tener esta agenda municipalista, ya no, digamos, una interlocución directa, se habían creado órganos de interlocución con los estados y luego con los municipios. Tú recordarás la CONAGO, la Conferencia Nacional de Gobernadores, cuando gana Vicente Fox la presidencia de la República, pues el PAN no tenía la mayoría de los gobiernos estatales. Y fue a iniciativa de los propios gobernadores que crearon ellos, con sus propios recursos, un órgano técnico que le permitiera establecer una agenda de coordinación con la federación para poder resolver problemas específicos. Por eso, tú recordarás que nuestros gobernadores, desde la creación de la CONAGO, pues casi todos han sido presidentes de la Comisión de Turismo, de la CONAGO, ¿no? Y pues, ¿desde cuándo no escuchas hablar de la CONAGO? O sea, sí, prácticamente a mitad del sexenio anterior, más o menos, ¿no? Se reconfiguró todo y desaparecieron varias instancias que eran útiles, ¿no? Lo mismo pasó con los municipios, Rosy. Los municipios, FENAM logra crear, junto con las asociaciones panistas y perredistas y luego morenistas, la CONAGUITO, le llamaron popularmente muchos, que es la Conferencia Nacional de Municipios de México, un órgano técnico rotativo en donde todas las asociaciones municipalistas que aglutinaban a los municipios, que integraban a los municipios del país de diferentes filiaciones políticas, pues convergían para poder impulsar una agenda común, porque todos tienen los mismos problemas. Los problemas más básicos que nosotros hemos detectado a lo largo de 8 años casi ya en nuestro sistema de monitoreo diario de problemas públicos son corrupción, inseguridad y evidentemente problemas de servicios públicos muy puntuales, ¿no? Pero esos no son problemas propios de Quintana Roo ni de los municipios quintanarroenses, son problemas del país. Acaba de presentar apenas hace un par de días el World Justice Project su índice de Estado de Derecho 2024 y México descendió 2 lugares de 142 países que mide el índice. Obtuvimos el honroso, o más bien el deshonroso lugar 118, ¿no? Del 116 nos fuimos al 118 sin tomar en cuenta la reforma judicial. Al Poder Judicial salió en octubre, apenas ahora en octubre de 2024 el índice. ¿Y cuáles son los problemas? Estado de Derecho y corrupción. La corrupción está presente en todo el país y evidentemente pues no es propio de un municipio o de un conglomerado de municipios de un solo estado, ¿no? Entonces, al compartir estos problemas, se requieren de mecanismos de coordinación, de una agenda para que se apoye pues a la problemática municipal,
por una razón muy, muy sentida y muy clara de nuestro régimen político y administrativo, y es que tenemos un país muy centralista, Rosy. Nosotros somos en esencia del poder y del recurso. Es correcto. Entonces, esa centralización del poder y del recurso, pues, en grosso modo, al año 2021, ahorita ya se incrementó un poquito más, pero básicamente de cada peso que recauda el Estado mexicano, esto es todo México, ya sea el poder ejecutivo federal, los gobiernos estatales o municipales, todos en su conjunto, recaudando de cada peso 16 centavos son para los estados y 4 centavos son para los municipios y los 80 centavos restantes son para la federación. Entonces, ¿quién tiene recursos ahí? Pues la federación. ¿A quién hay que pedirle apoyo para distribuir esos recursos? Pues a la federación, que es un solo actor contra 2.449 al año 2021, según el INEGI, de municipios y 32 entidades federativas, ¿no? Y luego si no hay capacidad de cabildeo en los municipios, o claro que se atengan a su ingreso propio y se queden de brazos cruzados y no vayan a buscar más recursos, pues más problema todavía. Y luego hay otro problema adicional, que es esa centralización es tan grande que ni siquiera digamos, la fórmula de distribución de recursos que se da a través de un convenio de coordinación fiscal con estados y municipios, pues que es, digamos, uno de los elementos importantes que Quintana Roo siempre ha peleado, que es el de la población, de la cantidad de población, pues, que esté en la fórmula. Nosotros tenemos una cantidad de población fluctuante, un crecimiento muy grande, pero además de eso recibimos a mucha más población turística que también pues requiere de servicios públicos, y entonces no hay bolsa que alcance para cubrir esas necesidades. De tal suerte que ese factor incluso, que es determinante, pues tampoco se vuelve, pues digamos, bien tratado, bien manejado, porque si tú te das cuenta de la distribución de los recursos en el país, la Ciudad de México se lleva prácticamente el 20% de la bolsa total de todo el país, cuando de 130 millones de habitantes, pues ahí nada más hay 20, y ya ni siquiera en la Ciudad de México, ya están en la zona conurbada del Estado de México, ya son parte del Estado de México. Entonces, eso evidencia un desequilibrio que hace que política y en materia de gestión pública, los alcaldes y los gobernadores se organicen para crear mecanismos de coordinación. Hoy en día esos mecanismos de coordinación ya no existen. Hoy en día tenemos, por ejemplo, una declaración desafortunada de la presidenta de México, que yo espero que modifique, que es que ella no va a tratar con la oposición de ningún tipo, que para eso existe la Secretaría de Gobernación. Imagínate entonces los presidentes municipales con quién se sientan para acordar pues este proceso de coordinación y de solución de problemas públicos, ¿no? Entonces, la agenda es muy grande, los problemas son muchos. Yo siempre les he dicho a los políticos que me ha tocado asesorar a los gobiernos en una fórmula de gobernabilidad, los problemas siempre van a ser más que los recursos que dispones, porque hay un principio económico que nos indica que los recursos son escasos por naturaleza. Entonces siempre van a estar desbordados de problemas. Entonces, si los problemas... Rebajados. Sí, exacto. Entonces, si los problemas son más grandes que tus capacidades, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué hacemos en nuestra casa cuando tenemos muchas cosas que hacer y no nos alcanzan ni el tiempo, ni las manos, ni el dinero? Pues organizarnos. Bajar el gasto y enfocar el recurso a lo prioritario. Organizarnos mejor. Entonces, eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Tenemos gobiernos desorganizados y con este problema, digamos, de recursos,
Y adicionalmente tenemos gobiernos que hacen de lado sus responsabilidades públicas. Y ahí yo hablo de una capacidad jurídica que tienen, como es el caso del agua potable, que lo vivimos en Quintana Roo, y que dañan a los más pobres, y que tenemos consecuencias terribles como que pagamos la tarifa de agua potable más alta del país, Más 8 alta veces del más país. alta del país, 6 veces más que en Yucatán, y que además, por si fuera poco, nos cobran sobreprecio desde 2011 con unas modificaciones jurídicas que hicieron a la ley de cuotas y tarifas y a la ley de agua potable, que se estiman, nosotros los estimamos en 21.500 millones de pesos, que es un monto mayor al que se había anunciado el año pasado. Ahora dicen que es más, pero al que se había anunciado el año pasado de deuda pública de todo Quintana Roo, que es de era de 19.600 millones de Pero pesos. además con una agua de muy baja calidad también, ¿no? Y un servicio pésimo, ¿no? Sí. Y que además que está enraizado también en la electricidad. Entonces, si no hay luz, pues el servicio tampoco de agua potable se va a tener disponible de una manera continua, y esas capacidades jurídicas que mandatan a los municipios y a los estados de proveer servicios públicos de manera continua, universal, eficiente, eficazmente, pues ya no se cumple. Ya no se cumple porque, pues, insisto, ante la necesidad de organizarse, su respuesta es desorganizarse, hacer lo que ellos consideran que es más importante. Y tienes casos tan emblemáticos, desde la puesta de un semáforo que se pone por capricho sin estudios de movilidad. Te puedo hablar acá en Chetumal, por ejemplo, del semáforo de Andara, que cuando se puso, bueno, había así, yo jamás vi un accidente vial ahí, pero el argumento fue que por los accidentes se tenía que poner un semáforo. Se puso el semáforo y ahora es el lugar de mayor tráfico a las 7 de la mañana de toda la ciudad, ¿no? Generando una contaminación terrible. Y bueno, en esa misma calle pusieron una glorieta de parte del municipio que la gente tuvo que reclamar que la quitaran. Entonces pagaron por ponerla, pagaron por quitarla, porque no tienen estudios, no tienen análisis. Falta planeación, y lo hemos visto ahora con este asunto de las inundaciones, con el Claro. asunto, por ejemplo, de la obra del tren, que cuántos ductos no rompieron porque no tenían planos por dónde pasaban los ductos de agua. Entonces las máquinas pues escarbaban, las empresas vienen de afuera, no conocen, y pues lo generó un problema grave. León, un favor, permíteme nada más, ahorita me gustaría que me hablaras, por ejemplo, de México, ustedes que tienen el panorama completo, ¿cuál sería el municipio que se acerca más a lo que quisiéramos, al ideal, lo que quisiéramos tener en todos lados? Pero antes, quiero agradecerle a Rodrigo del Olmo hasta Puerto Vallarta. Saludos, gracias por estar sintonizándonos. También a Oscar Cruz, gracias a Ramón, a Zapopan, Jalisco, que nos están escuchando, Eduardo Paredes en Calquiní, Pilar Cruz, gracias por los saludos, César Robles, gracias por estar pendientes y que les interese el tema sobre todo. Y quiero también comentarles, bueno, un agradecimiento antes que nada a nuestros compañeros de Guanatos, Network FM, Guanatos FM hasta Guadalajara, a los compañeros en Veracruz de Radio y Televisión Budocán, que también pues nos apoyan con la retransmisión de este programa, y que pues ahorita pues estamos aprovechando pues los beneficios de las redes para transmitir. Anteriormente transmitíamos a través de Mexicanos con Valor, ya no estamos transmitiendo a través de esta plataforma, pero bueno, tenemos infinidad de recursos que la tecnología nos presta para poder seguir y continuar pues llevándoles a ustedes un poco de reflexiones sobre periodismo social, temas que a todos nos deben de interesar, no solamente a los políticos, porque al final de cuentas, ¿quiénes son los que se quejan cuando algo falla? Somos nosotros, los ciudadanos. Entonces, vamos a abonar un poco en este tema. No se trata de echarle un montón a nadie, que a veces quisiéramos hacerlo como ciudadanos, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo por el lado amable, a demostrarles que el hilo negro ya está inventado, que hay lugares donde ya se han resuelto algunos problemas y que solo basta voltear
para poder ver qué modelos aplican. Y la otra, pues existe el Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, como ya lo mencionó el maestro León Lizarraga Cubedo, a donde pueden recurrir. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora ese desdén hacia la investigación científica? ¿Por qué ese desdén hacia lo comentamos en alguna ocasión, hacia los alumnos, por ejemplo, egresados de las universidades que hacen sus tesis sobre problemática social? Esas tesis pasan por todo un proceso de validación científica con los profesores, con los maestros de los chicos que se titulan en las diferentes carreras. Tesis que terminan archivadas por ahí en alguna biblioteca y que solo sirven para que se obtenga el título, pero que no hay una autoridad, no hay un equipo de regidores, no hay funcionarios que vayan a ver, bueno, si ya se está presentando una problemática, se está haciendo un estudio, se están planteando soluciones, ¿por qué se desdén? ¿Por qué? O sea, entendemos que es un gobierno diferente, ok, perfecto, que las cosas se hacen diferentes, pero los problemas son los mismos problemas de los que nos quejamos con los de antes, son los mismos de ahora, incluso algunos se han recrudecido, como el caso de nuestra capital, Quintana Roo. Tenemos uno de los estados pues que más aporta al ingreso federal vía turismo. Sin embargo, nuestra capital pues dice todo lo contrario, y me da pena porque es una ciudad que quiero mucho, pero es una ciudad que debería de estar al 100%, cuando menos en la cuestión del transporte, de sus calles, de su infraestructura, de los servicios públicos. Pero ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la incompetencia? Porque es cierto, o sea, el presidente municipal es uno, pero no es solo el presidente municipal o la presidenta municipal. Hay un cabildo, hay más voces, hay más cabezas pensantes. ¿Qué está pasando aquí? Que después vamos a ir con ellos y nos los vamos a traer acá para también que nos expliquen un poquito, a ver, por qué esa resistencia a voltear a ver a la gente que puede asesorarles, que puede abrirles el panorama para la resolución de los problemas a los que nos enfrentamos todos los días, todos como ciudadanos. Maestro, ustedes pudiéramos hablar ya de algunos municipios que hayan brincado esa barrera, que pudieran estar o tener ya algunos de los problemas resueltos, algunos de los problemas básicos de la inseguridad, ni hablamos, creo que eso es parejo para todos y hasta ahorita no se me ocurre alguno. Pero bueno, usted como estudioso de estos temas, ¿algún municipio que pudiera servirnos de ejemplo? Pues si no va la Sí, autoridad, ir nosotros a ver qué están haciendo y traerles las claro. respuestas necesarias. Y el dinero está en este planeta. El dinero hay. Digo, se han estado haciendo obras faraónicas federales, el dinero hay. Y además dinero que se ha Bueno, invertido mira, en control. Rosy, todo confluye para abonar en pro del trabajo municipal. La diferencia estriba en cuál es la prioridad que tienen los gobernantes. Y si entienden su rol, si entienden su rol, evidentemente, pues van a poder, pues ser estadistas. Esa es la gran diferencia, ¿no? Quien entiende el rol de gobernar y no de administrar recursos, que hay una diferencia entre gobernar y administrar, pues va a tener mayor éxito porque va a poder resolver problemas públicos muy concretos. Te pongo un ejemplo. Se denunció públicamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene un rancho en el municipio de Palenque, Chiapas, alrededor de su rancho, en menos de 100 metros, se invirtieron más de 2,000 millones de pesos en obras, en diferentes obras. Nosotros con nuestro índice de priorización de inversión pública, que es un sistema metodológico que levanta información del estado de las infraestructuras del territorio, y cuando hablo de infraestructuras hablo de todas las infraestructuras, infraestructura en salud, educación, deporte, telefonía, electricidad, agua potable, en fin, todas las infraestructuras. Determinamos que en el municipio de Otompe Blanco, que es uno de los más grandes territorialmente hablando del país y que es una capital de las 32 que hay en México, que se requerían por lo menos 800 millones de pesos para rehabilitar todas sus infraestructuras. De este municipio tan grande,
nosotros al día de hoy, te estoy hablando de 2018, al día de hoy en 2024 estamos estimando que requiere mínimo entre 2.500 y 3.000 millones de pesos de presupuesto. En torno al rancho del expresidente se invirtieron 2.000 millones de pesos. Actualmente la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, acaba de anunciar una inversión de 2.700 millones de pesos para hacer una carretera que ya existe, pero una obra, digamos, de mejoramiento, de modernización en el municipio de Isla Mujeres, que tiene 10 veces menos población que el municipio de Otompe Blanco. Y que evidentemente los recursos que en obra pública, en inversiones y demás, se dejen ahí, pues ni siquiera son para el Estado. En su mayoría son para la Federación, como ya lo comenté, y pues mucho menos son para el municipio, ¿no? Evidentemente. El impuesto al turismo ya lo recauda ahora la Federación. Correcto. Digo, evidentemente que el municipio que se desarrolla, pues más recursos va a tener, ¿no? Por el impuesto que tienen sobre la propiedad, pero pues, digamos, a los quintanarroenses, pensando globalmente, nos beneficia mucho que un municipio tan pequeño sea tan rico y un municipio más grande, que además es la capital, sea tan pobre. Eso nos viene bien. Donde están asentados los poderes, no. La lógica diría otra cosa, ¿no? Al menos a nivel nacional, son pocas las capitales que viven una circunstancia como la nuestra, que son ciudades administrativas y que viven del trabajo del gobierno y donde el gobierno es un empleador muy importante. Hago el comentario porque recientemente la presidenta municipal de Otompe Blanco, Yensuni Martínez, anunció un despido de más de 200 trabajadores. Y si no suplen a esos 200 trabajadores, va a haber un impacto económico en el municipio, todavía peor del que ya se tiene, porque pues no hay otros medios de, digamos, de intercambio económico que permitan que el municipio salga adelante, ¿no? Turísticamente hablando, tenemos unos niveles muy bajos, tanto de visitantes como de intercambio económico turístico. No hay industria, y bueno, pues el tema ganadero y agrícola de las comunidades de Otompe Blanco, se hace más negocio en Yucatán que en Quintana Roo, porque no hay condiciones. Ha decaído totalmente desde la época del ingeniero Mario, más o menos por allá. Sí, Villanueva, por allá. Ellos encuentran mejores canales de comercialización en Yucatán que en Quintana Roo. Y además, no hay autoridad local que les haga caso para poder ser el vehículo a través del cual pues conecten su producción con la gran demanda que hay del turismo, ¿no? De bienes y servicios. Entonces, hay un problema muy, muy grande. ¿Cómo podemos nosotros medir o observar que hay mejores prácticas, que hay municipios con mejores condiciones que los nuestros o que cualquiera? Pues las asociaciones municipalistas, aunque es algo muy criticado socialmente y en los medios de comunicación, tienen medios para premiar el buen gobierno municipal. No existen, existió con Vicente Fox porque era parte de un plan estratégico de innovación y calidad gubernamental que tenía el gobierno federal de Vicente Fox, que tenía una meta muy poco alcanzable, que era cambiar el gobierno para siempre. Al día de hoy, pues ya sabemos que no lo logró, ¿verdad? pero por lo menos se ponían metas de ese tipo, y lo que hicieron en su gobierno fue algo muy, muy importante, que fue premiar los procesos de innovación pública de los municipios y de los gobiernos estatales. Y las mejores prácticas municipales, el CIDE, el Centro de Docencia Económica, este Centro de Investigación de Docencia Económica que tanto ha sido criticado y vapuleado por el sexenio pasado, y que donde confluyen de los mejores cuerpos de investigadores del país,
el CIDE documentaba a través de un libro cuáles eran esas mejores prácticas municipales. Eso ya no existe. Eso se terminó con un gobierno también panista de Felipe Calderón, que hay que decirlo, los gobiernos del mismo color político no garantizan per se que se vayan a hacer las mismas prácticas. Entonces, por eso es importante que los municipios se organicen y se coordinen con los otros entes de gobierno, ¿no? Luego, entonces, las federaciones municipalistas como la FENAM tienen un premio junto con FLACMA, que es una organización a la cual pertenecemos también nosotros, es la organización municipalista latinoamericana, que es parte de UGLOM, de la Unión Global de Alcaldes, de la cual forma parte FLACMA, y cuyo secretario general es un mexicano, que es Sergio Arredondo Olvera, que es el que creó la FENAM. Nosotros somos parte ahí de la región Centroamérica y el Caribe, coordinamos ahí parte de esos trabajos, cuando podemos, hay que decirlo, y ellos tienen premios. Entonces mucha gente los critica porque pues no ven que sus municipios pues tengan algo que resaltar, y la verdad, Rosy, y hay que decirlo, un municipio puede ser muy malo, pero algo bueno debe de tener, ¿no? Decía mi abuelita que las personas, no había feos, ni mujeres ni hombres, o sea, algo bonito debe de tener. Algo rescatable. Algo rescatable. Lo mismo pasa con los gobiernos. Algo bueno están haciendo. A lo mejor no les alcanza ni la cabeza, ni su equipo, ni su dinero, ni el dinero que recaudan para poder hacer todo bien, y mucho menos su actitud, pero algo bueno pueden llegar a hacer. Entonces, por eso es importante que estos organismos resalten las buenas prácticas y les den oportunidad a los municipios de enviar lo que ellos consideran que hacen bien. Y entonces ese se ha vuelto el único repositorio de las buenas prácticas municipales. Y derivado de eso, me tocó visitar en un encuentro de FENAM, un municipio modelo en el país que es Orizaba, Veracruz. Fíjate bien, es un municipio que está enclavado en un estado que ahorita está en los peores niveles en todo sentido, desde el punto de vista de inseguridad, de escándalos políticos, etcétera, etcétera. Y cuando tú vas a ese municipio, tienen la escoba de oro. Municipio donde no ves un gramo de basura en las calles. Parece que estás en Europa o en otra parte del mundo, no es México. Para llegar a ese municipio, desde el aeropuerto ves un sinnúmero de problemas de transporte, de basura, de contaminación, pero llegas a ese municipio y te transformas totalmente. Es el municipio donde nació Cricri, donde nació Gabilondo Soler. Entonces tienen parques, museos, muchas cosas que nosotros tenemos facilidad de tener y que no tenemos. Por ejemplo, el Museo del Avión. Crearon una serie de productos turísticos para hacer más atractivo al municipio. Y te voy a decir, y de inseguridad ni hablamos, porque es un municipio bastante seguro. ¿Sabes cuál es la clave del éxito de ese municipio? Que ahí los empresarios se pusieron de acuerdo para gobernar. Y han gobernado de manera continua un grupo empresarial que forman parte del mismo núcleo. ¿Al margen del gobierno o con alguna sinergia ahí con el gobierno municipal? No, pues o sea, simplemente es un grupo de personas del sector privado que quizás hartos de las condiciones de su entorno, pues se pusieron de acuerdo y dijeron, pues vamos a entrarle, no podemos dejar que el municipio... Yo creo que ahí pudiera ser la clave también para poder avanzar un poco, ¿no? Bueno, veamos el caso de Chetumal, de la capital,
Aquí hay empresarios que tuvieron su muy buena época por allá en los 80s, 90s, cuando esto era zona libre y pues aquí Chetumal tenía un auge económico tremendo, ¿no? Y bueno, después de ese proceso, pues hay otros empresarios que se han venido a sentar. El mismo grupo Xcaret, por ejemplo, que ya anda volteando sus ojos a la zona sur. A lo mejor lo que nos hace falta es eso, unidad por parte de las agrupaciones empresariales, de los mismos ciudadanos, Mira, porque Rosy, hemos cuando las entrado en una cosas especie se... de depresión, o sea, Claro. como que nos quejamos, pero ahí está, o sea, los muros de Facebook son el muro de los lamentos, ¿no? Prácticamente. Falta proactividad, falta Lo unidad. cierto, claro, claro, falta actitud social para cambiar las cosas. Pero yo creo que en el caso de Chetumal no podemos reclamar tanto porque ha dado muestras en la historia, en su historia, de que cuando Chetumal quiere cambiar el rumbo del Estado, lo hace. O sea, ya ha habido varias muestras. A lo mejor el hartazgo que hubo, que se presentó en la última elección, no alcanzó para hacer que todos se motivaran para ir a participar. Porque ha Yo, habido dos, ¿no? Lo que pasó cuando llega Carlos Joaquín, que es banca al PRI, ¿verdad? Y que fue realmente una situación que a todos nos asombró porque este era un estado eminentemente priista y de pronto pues un personaje salido de las filas del PRI con toda una familia, ¿verdad? Que había estado en el poder y da la sorpresa con PAN PRD, ¿no? Después viene Morena, o sea, la oposición aquí no es de ayer, ¿no? pero Rosy, tenemos un antecedente. Aquí, por ejemplo, perdió Félix, Sí, en un la capital, gobernador sí. muy querido después por lo que Sí. hizo. Ajá. Entonces, cuando Chetumal quiere dar muestras de cambio, las da, porque aquí hay una cultura política y administrativa, precisamente porque es una ciudad administrativa. Y digamos, lo ves también en Playa del Carmen. Los fundadores de Playa son chetumaleños, más Sí, que cozumeleños. La verdad es que ahí se ha vivido pues un auge político y económico muy fuerte, que evidencia que cuando los chetumaleños quieren cambiar, pues se cambia. Esa es la realidad. falta esa gota que derrame el vaso. Entonces, pero sí nos hace falta en este ámbito, digamos, de participación social, que los empresarios se pusieran una camiseta de cambio. Lo que pasa es que evidentemente también se demuestra que hay todavía un dejo de simulación, en tanto que si les dan una participación, aunque sea pequeña, de las ganancias, digamos, gubernamentales de la hacienda pública, pues se mantienen inertes y no actúan. Uh-huh. Entonces, cuando se ven trastocados en sus intereses es cuando actúan o cuando su conciencia social los alcanza. Aquí a los empresarios locales no les ha alcanzado la conciencia social. Podrán ser muy buenos en redes sociales y dar mensajes de aquí y allá, pero pues son comparsas de los gobiernos que tienen pues a Chetumal, a la capital de Quintana Roo, en la ignominia, ¿no? En la ignominia. ¿Cuándo te ibas a imaginar que Chetumal estuviera en las estadísticas del INEGI en inseguridad? O Era sea, impensable cuando hace algunos era años. impensable, porque hace 10, 15 años nosotros hasta podíamos dormir con la puerta abierta de la casa sin problema, ¿no? Sin ese, pues, temor de que fuera a entrar alguien o nos hicieran daño o hubiera una balacera, algún secuestro. Hoy, Con la gran ventaja de que mucha gente no sabe, pero Chetumal está prácticamente en una isla porque estamos rodeados de humedales y por un lado la bahía. No es una sola salida realmente, porque la otra salida hacia los ejidos pues realmente es terracería, o sea, no está pavimentado. Era una sola salida y eso dificultaba a cualquier grupo delictivo pues entrarle aquí. Entonces vivíamos tranquilos y felices y de pronto despertamos un día, ¿verdad? Y ya se nos había ido parte de esa tranquilidad, ¿no? así es, así que, bueno, sí tenemos experiencias exitosas. Orizaba es una de ellas. Es Es bueno una, saberlo. es una muestra de que se puede. Otra de ellas está enclavada en un estado
que también es muy violento y que apenas ayer hubo un problema con Carro bomba, ¿no? un carro bomba, que es Guanajuato. Y ahí el municipio de San Miguel de Allende es un municipio que incluso ha sufrido en los últimos años de gentrificación. Eso quiere decir que muchos extranjeros, sobre todo americanos, se han ido a vivir ahí. Y pues el gringo no se va a vivir al lugar donde lo van a asaltar o le van a quitar su dinero, mucho menos los pájaros de la nieve, ¿no? Los abuelitos que ya quieren vivir tranquilos pues sus últimos días, ¿no? Entonces, te quise poner estos dos ejemplos. Evidentemente hay muchos de cosas muy puntuales, pero dos ejemplos de municipios que están enclavados en estados problemáticos, en donde tú pensarías que es increíble que pudiese haber capacidad institucional para resolver problemas públicos, para generar confianza social, para generar inversión extranjera directa, etcétera, etcétera, ¿no? Un buen ánimo social, donde las costumbres y las tradiciones se respeten, etcétera, ¿no? O sea, nosotros siempre pusimos de ejemplo a nuestro vecino del sur, que es Yucatán, en Mérida, ¿no? Siendo una ciudad metropolitana. Yo siempre digo que es una ciudad-estado, porque en torno a Mérida ha crecido el estado de Yucatán. Y ya, pues en torno a Mérida confluyen muchísimos municipios. Bueno, ha encabezado la lista como uno de las ciudades más tranquilas también, ¿no? Es correcto, aunque eso ha venido decayendo en los últimos años, particularmente en las últimas 2 mediciones del INEGI. Pero aún así, pues es una ciudad modelo en muchos sentidos, ¿no? Su transporte urbano. Sí, el tema de la seguridad sigue siendo más que nosotros, el tema de dotación de servicios públicos mucho más que nosotros, en fin, el tema incluso del manejo de la corrupción y de la confianza en las instituciones, de la participación social, de la inclusión de las personas, pues eso ha puesto de manifiesto que sí se puede. Teniéndolos tan cerca, ¿cómo es posible que no tengamos posibilidades de hacer algo, no? Luego también no nos damos cuenta, porque como que tenemos un desdén por Belice, que es un país del Commonwealth, que tiene un sistema educativo jurídico o institucional diferente al nuestro, y que tiene cualidades que ni siquiera hemos tratado de visualizar, ¿no? O sea, de cómo son, cómo se comportan, ¿no? Es más, hubo una época en donde muchos chetumaleños se educaban en Belice. Sí. O sea, ahí iban a la escuela. Y bueno, pues no se diga el comercio y demás, y ahora con la zona libre de Belice, pues todavía hay gente chetumaleña que ahí tiene asentados sus negocios. De hecho, la economía de Chetumal dependió en una buena época de los beliceños, porque aquí hacían su despensa. Todavía siguen llegando 1 o 2 días a la semana, llegan camiones, ¿no? De hecho, había problemas para que se estacionaran por ahí y sobre todo para que se transportaran internamente en la ciudad y vaciaban prácticamente los súper, ¿no? En esa época todavía siguen llegando, pero ya ha bajado un poco también esa afluencia, ¿no? Sí, definitivamente sigue siendo una parte importante para que sobreviva el comercio local. Sí. Vienen a las plazas, a las pocas plazas que tenemos, pero pues independientemente de ese intercambio, pues no, si tú te fijas, no vemos en el modelo institucional que tienen si hay cosas rescatables que pudiésemos nosotros hacer mejor, ¿no? Como ellos, que se supone que tienen menos recursos que nosotros, pues podrían hacer cosas mejores, ¿no? Por ejemplo, aquí en San Pedro, cercano a San Pedro, hay parques que no tenemos nosotros acá en el sur de Quintana Roo, ¿no? Esos parques no podemos emularlos porque tenemos las mismas características en Majagual y demás, ¿no? Y están hechos por inversiones locales, no estas grandes inversiones multimillonarias que han anunciado de
las grandes compañías de cruceros, ¿no? Que pues van a hacer su negocio acá, pues explotar nuestro espacio en lugar de que haya inversión local, como la que se ha hecho por mexicanos de Xcaret, del grupo Xcaret. ¿Por qué el grupo Xcaret no invierte acá, no? Tenía un proyecto en Majagual hace muchos años que lo dejaron ahí, lo Lo empezaron abandonaron. y ahí quedó, sí. Ahí quedó, y pues, ¿por qué ellos no pueden tener la capacidad de hacer centros turísticos familiares para desarrollar más el destino, ¿no? O sea, O sea, sí ejemplos. tienen la capacidad, pero no sé qué le ven a esta zona, pues está la laguna. Ahí vemos el ejemplo de Bacalar, por ejemplo, un municipio que creció, pero de la noche a la mañana fue explosivo el crecimiento, o sea, y a todo aprovechando pues la ventaja de la laguna. Claro, definitivo. Pero digo, Es a una lo que me ciudad que refiero hace es unos que años hay, también era impensable que iba a crecer tan rápido y pues con esa conformación social que tiene ahorita, ¿no? y vamos a crecer más. La tendencia es a Tres crecer más. extranjeros por cada mexicano que vive ahí prácticamente. Sí, de hecho, va a crecer más Bacalar. Bacalar va a Sí. crecer más en población y turísticamente hablando, si es que estos escurrimientos que se están presentando por las obras del Tren Maya no afectan la vida natural de la laguna. Esperemos que no. ¿No? Y si eso no sucede, como esperamos todos, pues evidentemente el futuro de ese municipio pues va a ser todavía mucho más grande, ¿no? Y eso tiene que impactar en la Hacia capital de tomar, Quintana Roo. por el Lo, aeropuerto sobre todo. así es. Lo cierto, Rosy, es que estamos viendo el reflejo del país que tenemos, en donde pues importan poco los problemas públicos, importa más la politización de la vida pública. La agenda pública de los gobiernos, por eso se han restringido a proyectos específicos, que incluso no son de gran utilidad en las casas de las personas. O sea, el Tren Maya ni siquiera en su proyecto tiene planteado un desarrollo, un impacto en el desarrollo económico de la región. Te pongo un ejemplo, el tramo de Tulum-Cancún, que es el tramo que se supone que va a financiar todo el Tren Maya porque es el de mayor capacidad de captación de recursos, tenía un estimado de $350 de derrama per cápita por turista, cuando la derrama al 2021 por turista era de $1,000 en Tulum, nada más en Tulum. O sea, $350 no representa absolutamente nada con relación a la derrama que ya existe. Entonces, eso te da cuenta de que no va a generar un desarrollo como el que está planteado, y si lo genera, lo va a generar en 30 años, si es que se dan políticas, digamos, continuas y alrededor de ese tipo de obras. Entonces, se han personalizado las agendas de desarrollo. ¿Y por qué? Porque lo más importante no es resolver problemas públicos. Por eso tenemos un déficit en salud, por eso tenemos un déficit en educación, que son los dos, y en seguridad, porque son los tres rubros de política pública más importantes del país, de una región, de un municipio, de un estado. Si no tienes salud, educación y seguridad, ¿qué necesitas? O sea, ¿qué más requerimos, no? Ya vimos que nuestro crecimiento económico ha bajado muchísimo. Evidentemente la pandemia tuvo que ver, pero también las políticas que se han generado a nivel nacional. Y eso impacta en los municipios, eso impacta en el desarrollo municipal. Entonces, mientras vivamos tiempos en donde la política sea la prioridad, en demostrar que soy más fuerte que todos y que no me importa resolver los problemas del país, pues vamos a seguir viendo
presidentes municipales vapuleados porque no tienen la capacidad para organizarse, porque no saben y no quieren, y porque la prioridad del país es política. El triunfo de Otompe Blanco fue un triunfo político, de una maquinaria que se movió con trampas y con recovecos, se movió para ganar una elección, no para gobernar. O sea, no fue el resultado de un buen gobierno, de una voluntad popular que evidencie que lo que se hizo fue reconocer que la presidenta municipal que se reeligió estaba haciendo bien las cosas, y una de ellas, que es la más importante, era la de organizarse, reconocerse, que se organizó tan bien que los pocos 2 pesos que tiene le alcanzaron para mucho. Pues eso no fue el reflejo, porque están concentrados en ganar elecciones, están concentrados en ir a hablarle a la gente sobre, evidentemente, esto que han llamado ellos la revolución de las conciencias, ¿no? O sea, cuando a ti te alimentan todos los días en tu inconsciente de que lo prioritario es lo político, y no importa que no tengas comida en la mesa, no importa que tengas luz, no importa que tengas 10 manifestaciones, bloqueos carreteros porque no hay luz, porque no hay agua, porque la inseguridad ya sobrepasa el problema, las madres buscadoras lo vimos. Sí. O sea, no importa nada de eso, no importa las inundaciones, no importa nada de eso, no importa que no recojan la basura, no importa, lo que importa es la revolución de las conciencias. Lo que importa es la política. Es que discutan los familiares, los amigos, las parejas, lo que nunca habíamos discutido en chats, en foros públicos, en redes sociales, nuestras diferencias, ¿no? Que no nos gusta lo que hace uno, o sea, cuando está en juego la república, nosotros nos ponemos a discutir quién es más bonito que otro, y no nos damos cuenta que los problemas que tenemos en la cotidianidad nos están carcomiendo, y que es ahí donde debiéramos de poner énfasis al momento de tomar decisiones colectivas, particularmente la del voto, ¿no? Entonces, así es, mi estimado León. Ese es nuestro panorama, querida Rosy, y no lo digo yo. Pues llegará la gota que derrame nuevamente el vaso y que pueda mover realmente las conciencias, pero en función de lo real. Mira, de lo Rosy, que se necesita, no lo que se imaginan que debe ser. Claro, acaban de darle el Premio Nobel de Economía a 3 académicos que pusieron el dedo en la llaga en diferenciar por qué fracasan los países. Y las razones son muy claras, son estas que te estoy dando. O sea, yo no me las estoy inventando, ya fueron reconocidas por el Premio Nobel, que es que los países que no invierten en seguridad, en sus capacidades institucionales, en fortalecerlas, esto es, en que tengan mejores personas servidoras públicas más capacitadas, con mejores valores, con actitud de servicio, etcétera. O sea, que inviertan en seguridad, que sean organizados, versus aquellos que no lo son. ¿Por qué fracasan los países? O sea, lo acaban de premiar. No es algo que nos estemos sacando de la chistera. Nosotros evidentemente lo podemos afirmar porque hemos desarrollado un método para poder auscultar y ayudarle a la gente a traducir sus demandas a través de lenguaje técnico jurídico, y poder ponerlas en el presupuesto público, que es el de la Agenda Ciudadana que ya hicimos en Tulum en 2021 y que iniciamos en Otompe Blanco en 2023, ¿no? Entonces, sí hay manera, Rosy, tenemos que seguir luchando, y pues aunque nos cueste incluso el saludo de muchos, pues aquí vamos a seguir. Gracias, León, gracias a todos. El tiempo se nos acaba. Un abrazo desde Chetumal a todos los que nos sintonizaron este día a través de Guanatos y desde luego aquí en mi muro de Facebook. Soy Rosy Covarrubias. Esto fue Caleidoscopio. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.